receta se llama Stroganoff. Me trae grandes recuerdos de cuando mi esposo y yo trabajábamos en la música en un restaurante, pero eso hace buen ratito. Es una receta súper fácil y deliciosa. Bueno, pues yo voy a utilizar lomo de res y pedí 1 kilo. Y lo que voy a hacer con él es cortar en tiras largas y gruesas, así, más o menos. Pero puedes utilizar cualquier tipo de carne o hasta milanesa si tú quieres, ya que el lomo es un poquito carito, ¿eh? Vamos a poner toda esta carnita en un sartén grande con 2 cucharaditas de aceite de oliva y la vamos a condimentar con 1 cucharada de sal o al gusto y 1 cucharada de pimienta en polvo y por último 1 cucharadita y media de paprika y lo vamos a dejar cocer durante unos 10 minutos a fuego medio alto, girándolos para que se cuezan perfectamente. Y ya que se consumió un poco el jugo que suelta la carne, la vamos a sacar y reservar unos minutos para más adelante. En el mismo sartén vamos a agregar 50 gramos de mantequilla con sal. Yo voy a usar una cebolla medianita, pero la voy a cortar en tiras no muy delgaditas. Pero eso ya es la cantidad que tú quieras. Mezclamos y dejamos dorar 1 minuto y medio y también le voy a agregar 3 dientitos de ajo bien picaditos y también los dejamos dorar 1 minuto más. Y uno de los ingredientes principales son los champiñones. Yo voy a usar unos 15, pero igual es la cantidad que tú quieras usar. Solo los voy a cortar en rebanadas, así merito. Y obvio, ya están bien limpios estos champiñones. Los agregamos al sartén y los dejamos alrededor de unos 10 minutos bien tapaditos. Y ya que se pusieron más cafecitos, agregamos toda la carne y para darle un toque bien especial a esta receta le voy a agregar 1 cucharada de mostaza de Dijon. Esta la consigues en cualquier supermercado o la que tengas a la mano, no te preocupes. Mezclamos y le voy a agregar 1 taza de agua caliente con 2 cucharaditas de consomé de res o caldito de res si tienes preparado y se lo echamos todito al sartén y para darle espesor voy a agregar 1 cucharada grande de maicena en 1/4 de taza de agua fría. Mezclamos bien y también se lo echamos al sartén. Esto hará que se espese esta preparación y nos quede mucho mejor la consistencia. Y ya casi por último, media taza de crema ácida. Igual puedes usar la crema que más te guste a ti. Mezclamos y yo le voy a agregar como 1/3 de manojo de perejil bien picadito porque también tiene su sabor bien delicioso. Y le ponemos así por encima, al gusto. Y eso sería todo para este delicioso Stroganoff. Dejamos que hierva unos 3 minutos a fuego medio y lo reservamos. Y para acompañar este delicioso platillo voy a preparar un riquísimo arroz. Voy a utilizar 1,5 tazas de arroz y lo que voy a hacer es lavarlo unas 2 o 3 veces hasta que el agua salga más transparente. Lo agregamos a un sartén hondito junto con 3 cucharadas de aceite de cocina. Dejamos que se dore unos 3 minutitos a fuego medio y agregamos unos 70 gramos de nueces picaditas. Mezclamos y también agregamos 2 dientitos de ajo bien picaditos. Dejamos que se dore unos 4 minutos más. En 1,5 tazas de agua caliente agregaré 2 cucharadas de consomé de pollo y media cucharada de pimienta y comino en polvo. Mezclamos y se lo agregamos al arrocito con cuidado porque va a saltar mucho. Y agregamos 1,5 tazas más de agua caliente. En total yo puse 3 tazas de agua. Recuerda que son 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Mezclamos y tapamos unos 15 minutos a fuego medio bajo o hasta que veas que el agua se haya consumido totalmente. Y ahora sí, este arroz ya se coció y ya solo queda servirnos este delicioso Stroganoff. Pero primero me voy a servir una buena cantidad del arroz y usaremos esta copita para darle una forma especial. Y mira qué rico se ve el arroz. Y también me voy a servir un montón de carnita con sus champiñones que esto huele delicioso, ya no aguanto, ya quiero comer. Y ya solo decoro con un poquito de perejil picadito. Y mira qué belleza de platillo, ni en los restaurantes más caros te lo sirven así. Y bueno, pues ya me rugen las tripas. Voy a agarrar un pedazote y ahí con su permisito. Y como dicen, lo siento por el antojo. Qué deliciosura y qué ricura. Esto está guau. No hay palabras para describir lo riquísimo que está. En su punto de sal, la carne bien suavecita, los champiñones a mí me encantan. No, hombre, en serio, tienes que hacerlo. El arroz está para chuparse los dedos. Delicioso con las nueces, le da un sabor único. Todo esto se complementa perfectamente. Está ideal para una cena muy especial con el novio, con el esposo, con el amante. No, hombre, en serio, tienes que prepararlo. Vas a ver que a todos les va a encantar. Acompañarlo con un rico vino o para la Navidad o cualquier fecha festiva. No, hombre, no sabes
de lo que te pierdes. O hasta para vender en 1,000 pesos el platillo, porque acá en Monterrey todo es carísimo. Pero vas a ver que les va a encantar a todos. Y si te gustó esta preparación, pues ya sabes qué hacer. Regálame un like quesote, bien grandote. Y déjame acá abajo un comentario diciéndome si lo preparaste, qué tal te quedó. Y mándale este video a la comadre chismosa. Pero si quieres más recetas como esta, pues sígueme en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube. Soy tu amiga Alma desde Monterrey. Y yo me voy y me despido con muchos besos y abrazos. Y muchas gracias por compartir mis videos, por verlos, por sus comentarios y todo lo demás. Y yo me voy comiéndome esta rica carnita. Prepáralo. Buen provecho. Adiosito. Los quiero. Bye.